¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Carlos Salazar y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Te doy la bienvenida a la quinta edición de Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana, organizadas por el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos, y que en este 2024 están dedicadas a los 80 años de la Revolución del 20 de octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría. Una vez dicho esto, pues son las 2:03 de la tarde, este es el cuarto día de las jornadas académicas y en las que hemos podido presenciar ponencias muy importantes, muy diversas, de distintas regiones del mundo, de componentes de Europa, componentes de Sudamérica, de Centroamérica, de México, hay unos que vienen de Estados Unidos, lo cual todo esto me parece muy, muy interesante. Eh, y haciendo esta la quinta edición de jornadas académicas, pues ya hemos visto un avance. Yo pude ser moderador la, en la primera edición y ahora veo todas las ponencias y no deja de sorprenderme, no deja de estar muy agradecido de estar aquí y en especial con la ponencia que ahorita vamos a presentar. Eh, También quiero mencionar que el hecho de tener las jornadas literarias de Centroamérica, pues es una celebración, es un momento en donde podemos apreciar toda la producción literaria que tenemos desde la región y hacia la región. Creo que es muy importante ver cómo estas entidades de afuera de la región se están interesando por nosotros, por nuestros autores, por lo que nosotros venimos estudiando y pues nada más que aprovechar estos espacios para dialogar, para crear conciencia y para poder conocernos y para poder inspirarnos, ya sea en futuras jornadas literarias o en futuros trabajos que tengamos que hacer, y más que todo a la juventud, que en este caso, pues creo que el tema de hoy habla mucho de estos jóvenes que vienen aprendiendo sobre crítica literaria y cómo nos van a presentar diferentes temas. Me parece muy curioso los temas del día de hoy. Eh, Vamos a dar inicio entonces. Una vez dicho esto, nos acompañan tres estudiantes, la PEM Ania Lucero Álvarez López, el estudiante Eric José Ortiz López y la licenciada María Cristina de los Ángeles Dávila Brand. Estos tres estudiantes pues nos vienen a proponer tres temas interesantes, nos van a hablar más o menos 20 minutos en cada ponencia y después de esto pues ya procederemos a hacer preguntas, conclusiones y al cierre de la actividad. Entonces doy inicio a la primera ponencia eh, por el PEM, por la PEM Ania Lucero Álvarez López, la cual procedo a leer a la lectura de su hoja de vida. PEM Ania Lucero Álvarez López nació en Mazatenango, Suchitepeques, tiene 24 años, es profesora de enseñanza media en lengua y literatura y cursa el último año de licenciatura en letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Participó como gestora cultural en la revista Luna Versos de Plata y su ponencia se titula La superstición y la iconografía religiosa como indicios fundamentales en el hilo argumental de las obras La hija del adelantado, Los nazarenos y El visitador de José Mía. No me parece un tema nada ligero, así que vamos a ver qué nos preparas, Ania, para estos 20 minutos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y sobre todo quería agradecer a las jornadas académicas por siempre brindar estos espacios para que los estudiantes podamos comenzar a entrar en los debates literarios, que considero que es sumamente importante. Y bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Y no sé si se puede ver ahora. Creo que ahí estamos. Y bueno, como comentábamos anteriormente, mi tema es la superstición y la iconografía religiosa como indicios fundamentales en el hilo argumental de las novelas históricas de José Milla.
que entendemos, ¿no? Como la hija del adelantado, los nazarenos y el visitador. Primero, antes de introducirnos al tema, esto es solo una pequeña parte de un proyecto mucho más grande, entonces vamos a ver rasgos muy generales para abordar en estos 20 minutos y tal vez los más puntuales para comprender un poco cuál es mi propuesta respecto a estas obras. Y lo primero que considero que hay que hacer es hacer un acercamiento al corpus, ¿no? Directamente, que serían estas tres obras que son novelas históricas de José Milla. Y se seleccionaron, obviamente, por ser parte de una trilogía que tiene una relación tanto dentro de las obras como también en los años en que se publicaron, que fueron prácticamente una después de la otra. Y el tema en sí se aborda desde una perspectiva más estructural de las obras. Entonces, debido a esto, es importante mencionar la dinámica en que se publicaron estas obras, ya que también tiene mucho que ver con la forma en que se construyen, ¿no? Las obras pues, se publicaron entre 1866 y 1868 y fueron a través del el periódico La Semana. Y justamente como se llama el periódico, eran publicaciones semanales, entonces cada semana se publicaba un capítulo nuevo. Y debido a esto, cada capítulo siempre cierra con algún interés de intriga, misterio o algo que llama la atención del lector para que espere una semana completa para el siguiente capítulo, ¿no? Esa era como la dinámica y la estrategia para mantener siempre ese suspenso, que puede verse claramente aún a pesar de que ya tenemos las obras completas publicadas, pues todavía se maneja ese misterio a pesar de que podemos pasar inmediatamente al siguiente capítulo, ¿no? Entonces, pues esto sería como el corpus en sí el que se va a basar todo. Y paso a hablar un poquito más sobre la estructura general de las obras. Primero que nada, pues lo que les indicaba, cada capítulo termina de forma intrigante y sorpresiva, entonces esto se debe bastante a la dinámica que manejaba. Y ya entrando un poquito más en el total de cada obra, estas pues tienen tres partes fundamentales, ¿no? Que sería la introducción, el nudo y el desenlace, que son la forma clásica, ¿no? De las novelas. Sin embargo, pues tienen unas características importantes que se va a respetar en las tres obras y por esa razón pues decidí colocarlo acá para explicarlo de esta forma. En la introducción tenemos más que nada una presentación de personajes. Entonces, los primeros capítulos de las obras van a presentar personajes individualmente, es decir, cómo son físicamente, edades, cómo se visten, en qué clase social están, qué trabajos tienen y demás. Y al mismo tiempo se va a presentar también una conexión que exista entre otros personajes. Entonces, a partir de la introducción ya vamos a poder saber más o menos qué línea va a tener cada personaje, qué enemistades tiene, con quiénes tiene más afinidad, etcétera, ¿no? Normalmente esta introducción suele ocurrir en un evento o en una fiesta patriótica para presentar justamente de esta forma, ¿no? Todo el panorama. Luego pasamos con el nudo. Acá sí ya se desarrolla de forma individual la problemática de cada personaje, porque esa es una característica que tiene José Milla al narrar que cada personaje tiene como que su propia historia. Al inicio no pareciera que vayan a unirse tanto. Sin embargo, justamente en el nudo se va a empezar a ver cómo las líneas de unos personajes van a empezar a influir o a interactuar con otras, ¿no? Entonces, aquí en esta parte se empieza a ver todo eso y al mismo tiempo se va desarrollando el problema general de la obra, que al final, pues, todos los hilos van a quedar en un solo punto para conclusión de un tema principal, ¿no? Que ahí es donde vamos entonces al desenlace que sería justamente la unión de todos estos argumentos. Y normalmente el desenlace total de la obra suele ser sorpresivo e inesperado, ¿no? Entonces, esta es como la estructura muy general de la obra en cuanto a su construcción. Y dentro de los personajes y las acciones también tenemos otras construcciones bastante interesantes que solo vamos a pasar rápidamente. Y sería que existen dos bandos bien clasificados en las tres obras una serie de personajes que cumplen un papel de poder o que tienen cierta influencia en la sociedad y entre ellos, ¿no? Y un bando que o no tiene demasiado poder o está totalmente fuera de este mecanismo de influencias y desea obtener el poder del otro bando. Entonces, debido a esto, ocurre una serie de enfrentamientos no tan directos, pero sí muy, muy puntuales, ¿no? Entre cada personaje y entre sus líneas, que al final, pues siempre terminan afectando ese conflicto más grande, ¿no?
que sería como la estructura más importante dentro del argumento mismo. Y bueno, pasamos entonces de ahora sí al tema como de interés en esta ponencia, que sería justamente la superstición y la iconografía católica específicamente. Y para poder entender un poco, pues también es necesario definir más o menos a qué nos vamos a referir con superstición e iconografía para clasificarlo mejor. Y según la Real Academia Española, pues se define superstición como una creencia extraña a la fe religiosa o contraria a la razón, y también como fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Esta superstición es sumamente importante en cuanto a la construcción del hilo argumental de las obras, debido a que ocurren ciertos momentos ciertos eventos en particular dentro de cada obra que muchas veces no se explica al lector ni a los personajes y otras veces sí se explica al lector, pero tampoco se explica a los personajes. Entonces existe una serie de supersticiones que van condicionando a algunos personajes, ¿no? Uno de los elementos más fundamentales en este aspecto es que cuando ocurre este tipo de superstición que normalmente está asociado a algo maligno, el personaje que se vio vinculado con ese evento suele caer en fiebre o enfermo. Entonces sí tiene como un impacto físico, se podría decir, en el personaje, y esto pues también logra afectar algunas otras partes de la obra debido al personaje, ¿no? Y con respecto a la iconografía, que sería el punto más fuerte de esta propuesta, se entiende iconografía como el estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes a partir de su aspecto exterior y la relación con sus fuentes literarias, esto es, sus asociaciones textuales. Esto pues lo indica el historiador de arte Manuel Castiñeiras en su obra Introducción al método iconográfico, que en esta cita, pues lo más importante o con lo que nos vamos a quedar es con el aspecto de su relación con las fuentes literarias o sus asociaciones textuales. Em, Porque, bueno, el corpus en sí no son pinturas en este caso, entonces sí es un texto, ¿no? Exclusivamente. Entonces vamos a enfocarnos en descripciones. Y las descripciones que se van a tomar en cuenta, pues se dividen en dos categorías para esta ponencia, que serían los iconos o los objetos y las asociaciones textuales, que ya son las descripciones tal cual. Con iconos ya nos referimos a justamente objetos específicos que se describen tal cual en las obras, son inanimados, no tienen ninguna función de acción como tal, pero sí funcionan para definir ciertos aspectos. Sobre todo, se podría decir que personalidades de personajes, lo cual esto va a determinar, dependiendo del objeto que lo represente, si es de un bando o de otro, si tiene una intención diferente a la de los demás, etcétera, ¿no? Para poder representar un poco esta parte, tengo una cita que es justamente de los Nazarenos, que sería como la obra central para esta presentación justamente. Y la cita dice de la siguiente forma: la aparición de unos cuantos nazarenos o penitentes, vestidos con túnicas de color violado, cubiertas las cabezas con capuces y con grandes cruces al hombro, que habían recorrido las calles en las noches de la Semana Santa. Y acá pues el libro empieza a mencionar ya los personajes que van a tomar protagonismo en la historia, ¿no? Pero se hace una descripción detallada de los vestuarios que utilizan, por ejemplo, la cruz que llevan a los hombros y toda esta descripción iconográfica que ya está asociada, ¿no? A un personaje en particular que serían los nazarenos o los penitentes, ¿no? Que esto pues va a tener un impacto debido al significado que tiene este grupo de personajes que conforman una especie de asociación secreta que conspiran en contra del gobierno, más o menos. Entonces, eh, hay una carga semántica religiosa en todo esto y se asocia de esta manera con iconos, ¿no? Y este solo es un ejemplo de muchos que hay en la obra. Y respecto a las asociaciones textuales, ya entramos directamente a descripciones un poco más, se puede decir parecidas a estas, solo que ya no son tan palpables, por decirlo así. Tengo también un ejemplo para esto, una cita que es cuando nos describen a uno de los personajes principales de Los Nazarenos, que es don Rodrigo de Arias, y lo describen de la siguiente forma. Don Rodrigo fundó poblaciones, levantó templos y llevó misioneros que esparcieron entre aquellos idólatras la fecunda semilla del Evangelio. Fue su desinterés y la liberalidad, pues sufragó de su propio peculio los gastos de toda aquella expedición. Bueno,
Pareciera una descripción que no tuviera demasiada relevancia en cuanto al argumento de la obra, por supuesto, porque tiene relevancia al conocer al personaje, pero también tiene relevancia a cosas que van a suceder al finalizar la obra. Entonces nos revelan a un personaje que hace buenas obras, que incluso lo hace de su propio dinero sin ningún tipo de interés, ¿no? Entonces se puede asociar esto a los héroes bíblicos que suele tener la Biblia, ¿no? Que se describen como tal y que incluso al finalizar esta obra, don Rodrigo de Arias pues termina siendo acogido por el espíritu del hermano Pedro y lo convierte en un hermano más de su iglesia, ¿no? Entonces, vemos cómo al finalizar la evolución de este personaje terminó siendo de cierta forma santificada, ¿no? Entonces existe también esta asociación, ¿no? Con la iconografía religiosa que sería como el centro, ¿no? Ahora bien, estos pues son solamente algunos ejemplos muy puntuales, ¿no? Pero en sí existen gran cantidad de estos, tanto en esta obra como en las otras dos, y podemos resumir o simplificar los impactos que tiene estos eventos y estos elementos en particular en cuatro aspectos, ¿no? El primero son los elementos mágicos, que son estos elementos fantasiosos, se podría decir de esta forma, pero que están vinculados estrictamente con la iconografía religiosa, ¿no? Como por ejemplo la aparición del hermano Pedro, que pues era un fantasma, ¿no? Y no se explica de ninguna manera si esto es una alucinación o no, es decir, no aparece ninguna explicación al respecto. También hay otro incluso lo veremos al finalizar ya la ponencia, que es un ejemplo un poco más conciso de todo el impacto que es sobre un milagro que concede el Cristo crucificado de Esquipulas, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que no tienen ninguna explicación racional, que aparecen y que impactan de forma directa en la obra como tal. No solo es un elemento aislado, sino que sí tiene una consecuencia al finalizar la obra y durante la obra. Luego de esto, pues tenemos los indicios caracterológicos que ya son estrictamente con los personajes, que era lo que les mencionaba, ¿no? Estos objetos que incluso, pues, por ejemplo, con la hija del adelantado, pues se menciona mucho que Pedro Alvarado tenía una cruz, ¿no? Que lo utilizaba como una especie de amuleto y ese tipo de objetos, ¿no? Que van cargando de significados a los personajes dependiendo el bando al que van, según el argumento de la historia. Y por tercer lugar, pues existen los conflictos de valores y antivalores que suelen estar asociados con, con también la religión católica específicamente. Y ahí aquí es donde se divide lo que les mencionaba al inicio, que existen dos bandos diferentes. Normalmente uno tiene el poder y está más asociado a valores positivos. Y existe el otro bando que suele pelear por ese poder y que normalmente suele asociársele con antivalores. Incluso, por ejemplo, en El Visitador tenemos algunas asociaciones de ese tipo al mismo personaje del Visitador, que él es la cabeza del bando contrario que desea el poder y se le asocia muchas veces con maldiciones, con el diablo y cosas así. O sea, siempre tiene como esa asociación de antivalores que ya definen el grupo, ¿no? Y finalmente, pues las consecuencias finales es más que nada un impacto al unir los tres aspectos anteriores, que estos elementos van ocurriendo y al finalizar tienen una consecuencia, ¿no? Normalmente es trágica e inesperada y se va viendo, incluso ni siquiera es posible preverlo de ningún tipo y suele tener incluso ascendentes así misteriosos, como en los nazarenos mismos, ¿no? Esta aparición del hermano Pedro. eh, Incluso hay una resurrección ahí y todo, o sea, son aspectos de este tipo totalmente inesperados. Y ya como para finalizar y dar como un ejemplo más concreto de todo esto, tengo acá una especie de intervención con uno de los eventos que sucede en Los Nazarenos, que es con el Cristo crucificado de Esquipulas que al inicio de la obra pues nos presentan al personaje de Don Juan de Palomeque, que este personaje tiene problemas en la vista y recurre después de múltiples doctores y múltiples situaciones más que ha intentado ir finalmente con el Cristo de Esquipulas para que le conceda el milagro de la vista, ¿no? Entonces él va, da una dádiva a la imagen que es una cadena y lo acompaña con juramentos de devoción a la imagen, ¿no? Luego de recibir su milagro, porque en efecto, pues le devuelve la vista, cuando este personaje ya regresa a la ciudad,
llega un punto que habla con otro personaje y dice que al final pues no fue un milagro que debe agradecer, sino que fue un simple negocio, ¿no? Él dio algo de valor y recibió algo a cambio, ¿no? Al momento en que se indica esto, obviamente se identifica claramente y se describe por el otro personaje como blasfemia. El personaje de Juan de Palomeque recoge de su bolsillo la cadena que había dejado él a los pies de la imagen y al mirarla se sorprende tanto y automáticamente se queda sin vista. Entonces, este milagro se convierte en castigo o maldición. Y al momento, que aquí es donde empezamos a ver ya el impacto en cuanto a la estructura, al momento en que este personaje se queda sin vista, se espanta y se cae del caballo en donde está. Entonces, al momento de caer del caballo, otro personaje que estaba acechándolo con el objetivo de asesinarlo, dispara cuando ya le había apuntado y al haberse caído, pues esta bala no le da y por lo tanto no muere el personaje en esta parte. Y a lo largo de la historia, pues sigue apareciendo sin ningún tipo de interés al parecer, o sea, solamente aparece en algunos eventos importantes, pero no es hasta el final de la obra en que se descubre, gracias a este personaje, que existe un secreto que solo él conoce, que termina condicionando a uno de los personajes principales, que es el heredero de los Carranza, que es una de las familias que está en este debate del poder. Y esta situación no solo destroza al personaje en sí, sino que también destroza a toda la familia de los Carranza, porque es ese descubrimiento de que él no es el verdadero hijo de los Carranza, pues obviamente destruye todo lo que habían logrado. Y pues podría decir que llegamos a una conclusión en cuanto a este debate existente entre estas dos familias, donde al final una queda destrozada por la revelación de este secreto. Entonces, si no hubiera ocurrido el milagro y la maldición consecuente, tampoco hubiera ocurrido esta revelación y posiblemente pues esta lucha hubiera continuado por mucho tiempo más en la historia. Y bueno, esa sería en sí toda la intervención. Gracias, Ania, por tu ponencia. Muy interesante todo lo que nos propones desde la iconografía y la superstición. Procedemos entonces a la segunda ponencia eh, de, quiero repetir el título de este espacio, es Primeras inquietudes en investigación literaria, planteamientos de estudiantes de letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, con esta segunda ponencia por el estudiante Eric José Ortiz López, procedo a leer la lectura de procedo a la lectura de su hoja de vida. Es estudiante del profesorado de enseñanza media en lengua y literatura y de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se desempeña como docente de nivel medio en una institución privada. ¿Cómo estás, Eric? El título de tu ponencia es Tomás Sierra Roldán, pluma ardiente de Guazacapán. Así que te cedo la palabra. Ok, listo. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Solo necesito que puedan confirmar si visualizan mi presentación. Sí la vemos. Sí la vemos, Muchas, Edgar. muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras. Un saludo para todos mis colegas, compañeros, invitados. Quiero dar pues un agradecimiento personal por la invitación por parte del Departamento de Letras para poder pues presentar se podría decir, mi primer abordaje de carácter académico dentro de la universidad, dentro de mi carrera de PEM en lengua y literatura. El día de hoy voy a hablar de Tomás Sierra Roldán, eh, a quien le he colocado este tipo de seudónimo, ¿no? Como una pluma ardiente de Guazacapán. Ya vamos a ver el porqué. Eh, Todo se reduce a control. Todas las dictaduras tienen una misma obsesión y eso es todo.
Por eso en la antigua Roma le daban a la gente pan y circo. Distraían a la gente con el entretenimiento, pero otras dictaduras usan otras estrategias para controlar las ideas, el conocimiento. ¿Cómo lo logran? Bajan el nivel de educación, limitan la cultura, censuran la información, censuran cualquier medio de expresión individual. Y es importante recordar que esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Este párrafo es parte del fragmento de la película dirigida por el director Denis Villeneuve, producida en el año 2014, cuya película tiene por nombre Enemy, Enemigo. El panorama literario guatemalteco, según Francisco Alvisures, se divide en tres fases. Número uno, del Popol Vuh al romanticismo. Número dos, del modernismo a la vanguardia. Y número tres, de la revolución de 1944 al 2000, época la cual abordaré en esta tarde para hacerlos entrar en el contexto temporal de dicha ponencia y dicho autor. De la Revolución de 1944 en adelante se inició un proceso de modernización para Guatemala, alfabetización y educación popular, por ejemplo. No obstante, la creación literaria se caracterizó por la incursión de jóvenes y novedosas plumas influidas en orientar el fenómeno literario hacia debates políticos e ideológicos del movimiento álgido considerado popularmente como la primavera democrática. Cito en este espacio a Alvisures, quien dice: pese a que las condiciones de represión ideológica y artística instauradas por el nuevo régimen hacían impensable el florecimiento de la literatura y las artes, poco a poco fueron produciéndose algunas aperturas de inmediato aprovechadas por artistas y escritores. Era gente en su mayoría joven, pues gran parte de los valores ya consagrados hubieron de salir al exilio. Esta realidad fue más evidente en el caso de las letras, aunque justo reconocerlo, se quedaron en el país varios no comprometidos con la revolución. No se debe ser indiferente, queridos colegas universitarios, no se puede ser apolítico, porque la política es colectividad. Todos tenemos un compromiso social en nuestra faceta, en nuestra postura, en nuestro ámbito como ciudadanos. Ahora, la obra literaria, cabe aseverar que se articula a partir del contexto. En este sentido, el arte se nutre siempre del absoluto de su época, concibiendo dentro del marco político social guatemalteco, dentro de la literatura de 1944 al 2000, la palabra como un arma, el lenguaje poético como un arma, ingeniosamente para poder demandar y denunciar lo que está sucediendo en ese contexto político y social. Le preguntaron una vez en un programa español al célebre escritor Antonio Gala, autor de La Pasión Turca, en el programa 13 Noches, le hacen la siguiente pregunta: ¿qué le dice a ese poeta aguardillado y rebelde que le parece este mundo una porquería y nosotros también? A lo que Antonio Gala responde: ese poeta tiene la primavera en el corazón, ese no necesita que se le diga nada. Él nos podría llenar de cosas, de mensajes, de versos y haría bien, pero que se dé cuenta del arma que tiene, no debería usarla contra otro o contra sí mismo. La literatura demuestra que la vida está mal hecha, porque su argumento expone lo bien hecho. En la literatura, en las novelas, en las ficciones, todo es bello, incluso aquello que es feo, horrible o atroz. La ficción se impone como una verdad irresistible. Quisiera comentar una experiencia que tuve en los meses pasados cuando me interesó mucho la obra de Patricia Highsmith con el ingenioso Thomas Ripley, una persona que asesina a otra persona para hacerse pasar por él. Eso parece ser atractivo, eso parece ser estético, apasionante, bello. Uno mismo como lector no quiere jamás que lo atrapen, pero el cuidado ahí es que el señor Tom Ripley dentro de su ficción no está actuando nada bien. A esto me refiero cuando la literatura demuestra que la vida está mal hecha, pero que a veces incluso lo atroz, lo feo, lo horrible parece ser bello dentro de ella. Los discursos persuaden, sensibilizan y concientizan. La literatura es un arma,
Las palabras son actos y escribir es actuar. Por lo tanto, la literatura es una responsabilidad. Y este es el argumento de mi ponencia porque últimamente se ha levantado en Occidente a raíz de la mercantilización del arte, a raíz del consumismo y del individualismo, una literatura también consumista que ha captado a cierto sector de lectores donde se ha manifestado un tipo de fanatismo literario. Y con esto quiero argumentar de que el hecho de escribir un libro, generar un discurso y un argumento para los lectores conlleva una responsabilidad. Y el lenguaje devela a través de la crítica una enfermedad, una afección de la cual no tenemos remedio, ya que no podemos obviar las deficiencias del mundo que nos rodea. Y este es su efecto político, porque empieza a formar ciudadanos con un pensamiento crítico, ciudadanos que están alertas ante los poderes dictatoriales, que buscaron en épocas pasadas y en la nuestra convencernos a nosotros como pueblo guatemalteco. Es decir, de que la literatura nos conlleva a generar una crítica y la crítica nos conlleva a poder identificar de forma palpable y a develar en nosotros las deficiencias del mundo que nos rodea. Tal es el caso del escritor que presento en esta tarde, sin antes presentar una anécdota personal a la cual voy a hacer lectura. Desde muy pequeño escuché figurar en conversaciones familiares el nombre del escritor hoy presentado. Fue hasta noviembre del año 2023 que decidí consultar a mi abuela materna acerca de la vida y obra de su tío. Al interesarme por casualidades o causalidades, sea inconscientemente o despistadamente, me dirigí a la Biblioteca Nacional Luis Cardosa de Aragón. Explorando sus salones recordé el célebre título que provocó ciertas impresiones de mi familia conservadora. Haciendo uso de mi memoria para solicitar el texto, describí la portada del libro, la cual ustedes tienen aquí al lado izquierdo de la diapositiva, un dibujo de un hombre observando al diablo en colores blanco y negro. Viví la experiencia de tener en mis manos el poemario de mi tío abuelo, Tomás Sierra Roldán, texto que generó las impresiones de hallarse en el limbo literario guatemalteco. Decisión del autor en su distribución dirigida a su círculo personal de amistades, por medio de la censura, al que dirán, característico del inédito, o posiblemente porque falleció meses después de la publicación del título, Yo te absuelvo, Satanás. Al hacer lectura, conocí la figura de un tío abuelo que no parecía ser tan lejano y en manos de un joven de conocimiento no tan precario del ámbito literario, despertó interés para el abordaje académico, excluyendo el único artículo existente que hace referencia a la obra de Sierra Roldán, por el licenciado en Historia y Antropología Gil Su, artículo que podemos encontrar en la página oficial de Gaceta. Al conocer sobre mi participación en las Jornadas Académicas de Literatura 2024, visité nuevamente la Biblioteca Nacional, incursionándome en una novedosa aventura académica. Me es necesario aclarar que el primer poemario Yo te absuelvo, Satanás, que tuve en mis manos, era una de varias copias que se encuentran en la Biblioteca Nacional. Pero mi sorpresa fue que al solicitar nuevamente el título, me informaran que se encontraba en el fondo antiguo, recinto que alberga alrededor de 40,000 libros, específicamente en la biblioteca personal del expresidente Juan José Arévalo. Realicé los respectivos trámites correspondientes, compré los guantes látex y acompañé a mi guía Isabel Hernández, bibliotecóloga, a quien agradezco y a quien está pues, presente por su paciencia y agradable atención. Y al abrir el libro encontré una dedicatoria inesperada, la cual dice lo siguiente: para doña Elenita Bermejo, de Arévalo. Dedico este ejemplar con especial afecto. Aparece la firma de Tomás Sierra Roldán, Guatemala, 4 de enero de 1966, 17 calle 24-67, zona 6. En julio del presente año tuve la oportunidad de conocer al presidente de la República, Bernardo Arévalo, con quien sostuve una breve pero amena conversación en medio de la firma del libro Rebelión sin Masas, presentado por Rodrigo Vélez y Gustavo Taracena en la editorial Catafixia, al cual fue invitado como panelista. Como un oportunista más que como investigador, le lancé una pregunta al señor presidente.
¿Conoce usted al escritor guatemalteco Tomás Sierra Roldán? A lo que él respondió de forma positiva, confirmando con su respuesta el círculo social, político e intelectual del entonces joven Sierra Roldán. Pero ¿quién es este personaje que parece estar en un limbo literario, ¿no? ¿Quién es este personaje que por posibles persecuciones políticas tiene un material un tanto inédito, polémico y controversial para sus lectores al momento de tener esa aproximación con su prosa? Conozcamos un poco esta breve biografía que he elaborado con datos que he recopilado tanto en la Biblioteca Nacional como dentro del periódico. Tomás Sierra Roldán nació en Guazacapán, Santa Rosa, el 29 de julio de 1917. Campesino autodidacta, dirigente obrero y diputado del Congreso Nacional. Fue fundador del Partido Frente Popular Libertador en 1944 y dirigente de la Federación Sindical, donde tuvo amplia militancia. Aficionado al periodismo, fundó varios órganos de información como Vox Populi, vocero del Partido Nacional Reformista, del 44, al cual perteneció y órgano que le valió la salida al exilio. En Coatepeque fundó el periódico Costa Cuca, de grata recordación en el occidente del país. En 1945 formó parte de la constituyente que elaboró la Constitución. 2 veces sufrió los rigores del exilio, en 1954 cuando salió hacia Costa Rica, donde publicó su libro de versos Vértice Lírico. En 1963 cuando permaneció año y medio en México y El Salvador. Al volver a la patria, escribió su poemario Yo te absuelvo, Satanás, y se afilió a la Asociación de Autores y Amigos del Libro Nacional. Dejó sin concluir una novela costumbrista que titularía Adolfo Gallardo, y la cual quiso presentar para los Juegos Florales de Quetzaltenango el año anterior. Voy a presentar además una breve reseña de su obra, Vértice Lírico. Es publicado en 1954 en San José de Costa Rica por la imprenta Orozco. Y la descripción física pues consta de 61 páginas, un retrato, y se puede encontrar en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Es un texto que por el momento no aparece dentro de las bibliotecas del territorio nacional. Yo te absuelvo, Satanás es publicado en la ciudad de Guatemala por la imprenta Galindo en 1965 y entre los géneros que se encuentra es la poesía guatemalteca, los sonetos guatemaltecos, que es una de las características que vendrá a poder ir trabajando, ir desarrollándose esta pluma, tanto en la prosa, pero también como en el verso. Y el título, Yo te absuelvo, Satanás, este título que en algún momento en mi familia, o representar sinceramente y pertenecer a un país de carácter conservador y una familia religiosa, despertó ciertas inquietudes. Bueno, este título es una ironía. Su trasfondo debe interpretarse como una referencia al expresidente Carlos Armando Castillo Armas, quien al ser juzgado por la justicia y comparecer al lado de Satanás, se le prefiere a este ser antidivino, libre y absuelto de sus cargos, por no ser metafóricamente un vendepatrias. Una de las novelas interesantes que puedo tener en mis manos y la única que tengo por el momento de él, ya que pues me interesa poder ahondar más en su obra y profundizarla, es Diálogos con el Coronel Monzón. Este título nos presenta a un personaje clave y fundamental y un participante en el área militar y política de Guatemala dentro del contexto de la revolución del 20 de octubre de 1944. Pero ¿quién es este coronel Monzón? Vamos a dar lectura breve de su biografía. El Fego Hernán Monzón Aguirre nace el 5 de mayo de 1912. Fue un oficial del ejército guatemalteco que fue presidente de Guatemala y líder de una junta militar del 29 de junio de 1954 al 8 de julio de 1954, durante el golpe de Estado en Guatemala. El Fego Hernán Monzón Aguirre también figura dentro de la lista de los presidentes de Guatemala, ocupando el puesto número 27 como presidente de la República de Guatemala. Y pues el periodo de presidencia que él ejerce es corto, no ejerce la presidencia durante más de 20 días. Ahora, él pues fallece, ¿verdad? El 6 de junio de 1981, pero cuando Tomás Sierra Roldán sufre el exilio, él decide viajar a San José de Costa Rica en búsqueda de respuestas, ya que pues este
escritor guatemalteco, también tiene inclinaciones fuertes hacia el periodismo y se reúne con el expresidente e influyente revolucionario, el Fego Monzón, también exiliado. Quisiera yo poder citar por aspectos y detalles del tiempo el prólogo del libro, ya que un análisis literario, en el caso mío, que me gusta hablar mucho, creo que estaríamos aquí toda la tarde. Entonces, cito aquí las palabras de Aquilino Menchú, que es una de las personas en las cuales Tomás Ira Roldán le entrega su texto y le solicita poder escribir un prólogo, en el cual él escribe lo siguiente. El libro tiene importancia porque los actores que lo conformaron, quienes guardando las distancias, siguieron el sistema filosófico de Platón, de enseñar dialogando, han tenido militancia política de relieve. El coronel Monzón fue pionero de la Revolución de Octubre, ministro sin cartera en el régimen del doctor Arévalo, ministro de Gobernación, jefe de gobierno, triunviro y desplazado del liberacionismo, finalmente. Por su parte, el señor Tomás Ira Roldán ha sido un muchacho inquieto, un salesman, obrero del yunque y de la fragua y de la pluma, a quien le gusta incursionar por los campos de Pegaso. Con los ojos de la imaginación y frente a una pantalla de televisión, observa uno fase de los acontecimientos nacionales, desde el inicio de las acciones bélicas en las jornadas castrenses de la Guardia de Honor el 20 de octubre de 1944 hasta producirse el derrumbe arbencista. Guatemala se figura un reducto, un experimento más, y se atisba por la cerradura de la puerta como en el infierno de Henry Barbús. Tal parece el relato histórico. Las respuestas se sincronizan con las preguntas tendientes a un fin: esclarecer la verdad histórica. No podría decirse imparcial, sino como la interpretación del coronel Monzón, porque esta es una materia asaz, escabrosa, someterse al veredicto de la historia, pero estos juicios críticos no entran en este liminar. Menchú, Aquilino Menchú. Quiero además comentar de que este libro ha despertado personalmente muchas polémicas, como dice Menchú, dentro de lo que es la historia de la Revolución de Octubre de 1944. Aborda también cómo se desarticula la revolución a raíz de todo este movimiento anticomunista, perdón, de todo este movimiento comunista que no pudo detener la Revolución de Octubre, pero sí pudo irla usufructuando, sí pudo irla fracturando desde su origen, ¿no? Quisiera, además, aprovechando el marco de estas jornadas de literatura, cuya temática es la Revolución de Octubre, poder presentar posiblemente un poema que nunca ha sido leído de forma pública, para lo cual voy a compartirlo en este espacio. Solo quiero que me confirmen si pueden ver mi pantalla, ya que lo tengo en un documento de Word. Sí lo vemos. Muy bien, muchas gracias. Canto a la Revolución de Octubre. Un tirano, dos tiranos, 100 tiranos, se arrebujan indolentes en las sombras tenebrosas de vestuzas fortalezas, de palacios guarecidos por las dagas de sayones criminales, 10 sayones, 100 sayones, 1000 sayones, que vendidos a la paga de gobiernos cainescos, desplegaban su energía en trabajos de ignominia. ¿Qué trabajos eran esos por la paga del tirano? La culata, la sangrenta bayoneta, el garrote y el membrío daban gritos de denuncia al temblar ante las carnes inocentes de los hombres azotados. La madera y el acero y la verga retorcida muchas veces se rompieron en las carnes laceradas, cual pidiendo a los esbirros la piedad de otro ejercicio. Pero sordos eran ello al clamor de las angustias, y en las faldas de los montes, como en discos de esmeraldas, se grabaron los silbidos de las rabias asesinas que cruzaron implacables las espaldas y los cráneos de los hijos del dolor. Y era la ley de los verdugos del poder legislativo que en connubio satanesco dirigía un sangrentón. Y aplaudida fue la ley, aplaudida y celebrada por las plumas canallescas de serviles croniqueros. Y a las voces infantiles de pregones de la prensa anunciaban en las tardes que las tardes eran rojas por la sangre y la vergüenza.
y eran rojas las angustias, y eran rojos los altivos farallones de los montes escarpados, y eran rojas las solemnes inquietudes que huían como rojas marejadas en los pechos juveniles. Y gritaban los chiquillos de la prensa: liberal, parcial, liberal, liberal, parcial, liberal. Y eran 5 los centavos de ignominia que vendían. Y eran 5 los centavos de vergüenza que compraban. Y esa infecta podredumbre mantenía cuarteleros sangrentones galionados, y aplanchaban las casacas y lustraban los bastones de los míseros togados que escupían con su baba putrefacta los blasones sacrosantos del decoro nacional. Y la sangre de los hijos de la patria fue el abono que animara los maizales, y las lágrimas de viudas y de huérfanos hambrientos fue la lluvia que regara las escuetas cementeras, y el insulto y el flagelo y la muerte ignominiosa era solo los derechos y las leyes del chapín. Pero un día la conciencia se hizo fuego, y las costas de 2 mares entablaron un coloquio formidable, y tronó por las cañadas y los cielos y los ríspidos volcanes el estruendo pavoroso de una augusta tempestad. Cada pecho era una hoguera, Guatemala un Sinaí. Las mujeres redentoras incansables de los pueblos y las razas eran ángeles guerreros que formaron sus legiones y blandieron su protesta acusadora ante un mundo estupefacto de heroísmo sin igual, y escupieron en el rostro de la casta envilecida, enseñándole la infamia de su ancestro criminal. Mas surgió de los infectos tremedales el rugido pavoroso de la fiesta, que ordenaba a sus chacales devorar los aleteos sublimados de las garzas del ideal. Y ladraron las metralletas sobre pechos inocentes ante el fuego imperturbable del Genízaro Caín. Y cayó la Virgen mártir, portadora del mensaje arrollador, flor de augusto sacrificio, Euménide gloriosa, blanco heraldo de los cielos intocados, donde crece la prosapia de los excelsos. Euménide grandiosa, que tallaste en los peñascos de los Andes el fornido monumento de tu casta inmortal, y dejaste en los altares de la patria esa lámpara votiva de tu nombre y de tu gesto que es un himno, de tu nombre que es versículo de amor. Y entre aquellas tempestades de conciencias juveniles, un romance se efectuaba, y se oía la divina orquestación de un heroico desposorio entre igneos fogonazos y fragores de batalla, entre el verbo que anunciaba las auroras de las almas, y una espada que partía las coyundas de tirano, y María la maestra y la guardia militar se estrechaban en la épica jornada y fundían sus destinos inmortales en las nupcias de sus almas idealistas, y un jolgorio de conciencias colectivas animadas de sublimes inquietudes encontraban en los altares de la patria un solemne epitalamio que era digno de Cátulo, celebrado el desposorio de Tetis y Peleo, y de esa unión gloriosa surge un héroe, Aquilino, que venía desmochado los jarales con sus recios golpes de ala sobre el dorso de fornidos huracanes. Era un águila serena sobre el ande en el espacio que al otear el infinito auscultaba el porvenir, y venía haciéndose el llamado de rebeldes juventudes que se henchían de entusiasmo en las cívicas tribunas, porque en todas las cañadas de la cuenca del Caribe confirmaba su presencia el mensaje de Rodó. Y al llegar a Guatemala, 2 océanos apretaron sus arterias subterráneas, insuflando nueva vida a las llanuras y a los bosques seculares. Más azul fue el cielo, más sonora las cascadas, más prístinas las conciencias, más acorde el todo inmenso, y se vio una danza férvida en las jivas de la sierra, que empinado saludaba al soberbio Junacú. Arrastraban sus nefastas armaduras los ciclones tenebrosos. Fue una fuga de siniestros nubarrones, era un cósmico festejo. Alumbra un nuevo sol. Al fin hubo una sonrisa en las masas desvalidas, y los indios humillados ya pudieron ver de frente a la testa del patrón, y una alondra pensativa que venía entre los remos poderosos de aquella águila serena nos traía un nuevo canto. Era un canto de ternura. Era un canto que arrullaba a las madres desnutridas, cuyos vientres anunciaban el milagro
gestativo, el milagro de la vida que esperaba con amor. Y esa alondra no hizo nido en los muelles edredones del palacio y entregóse a la tarea de barrer el polvo infecto de los míseros tugurios, porque ella era una alondra que entendía las urgencias de los niños con un fondo maternal. Este poema lo recopilé y lo extraje de Yo te absuelvo, Satanás, obra de Tomás Era Roldán. Muchas gracias. Gracias, Eric, por tu tiempo, por tu ponencia, muy interesante. Sin duda, Tomás Sierra Roldán, una pluma ardiente, definitivamente, con todo lo que nos contás. Me gustaría hablar más de cada una de las ponencias, pero vamos a seguir a la tercera ponencia por la licenciada María Cristina de los Ángeles Dávila Brand. Procedo a la lectura de su hoja de vida. María Cristina Dávila Brand posee una licenciatura como médica y cirujana por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es médica internista por parte de la University of Miami. Actualmente es estudiante del profesorado en enseñanza media en lengua y literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el 2022 publicó el artículo titulado Retomando la construcción de Babel, la unificación de la lengua, para la revista guatemalteca de cultura. En el mismo año completó el curso de escritura How to Write a Novel, Edit and Revise por la University of British Columbia. Desde el 2023 trabaja como responsable editorial de la editorial Papel de Arroz y en 2024 publicó el libro para niños El misterio de la luna. Entonces, María Cristina, procedemos a tu ponencia titulada La propiedad privada en la obra Viento Fuerte de Miguel Ángel Asturias. Deseo la palabra. Muchas gracias, licenciado Carlos. Y muchas gracias a todos por estar viendo las jornadas académicas y muchas gracias a los organizadores también de las mismas. Yo procedo a compartir pantalla. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la propiedad privada en la obra de Viento Fuerte de Miguel Ángel Asturias. Para ello vamos a hablar un poco sobre la historia de la propiedad privada en Guatemala. Y resulta que la primera gran redistribución de tierras en Guatemala fue con la llegada de los españoles, mediante la teoría del señorío, la cual dice que toda tierra era del rey y solo él podía conceder como que el permiso para explotarse. Si no, esto se consideraba usurpación. Pero al concluir el proceso de conquista y colonización, es interesante porque ellos sí autorizaban a los pueblos indígenas a usurpar estas tierras y esto lo hacían a propósito. Permitían a los indígenas registrar su nombre, pero en comunidad, o sea, varios grupos de personas y se registraba como común de indios del lugar tal. Entonces, esto ocasionó que hubiera un bienestar personal que se vinculó con la comunidad y el uso de la tierra. En cambio, por otro lado, los españoles, criollos y mestizos titulaban sus propiedades de manera individual. Esto hacía una concepción del progreso distinta. Tras independizarse, en Guatemala no existía un respeto a la propiedad, ni contaba con un sistema que permitiese una compraventa formal, segura y libre. La explotación agraria estaba asociada al poder político en lugar de un libre intercambio. Ahora vamos a ir al contexto histórico. Pues en el libro se menciona a la Tropical Platanera, pero nosotros sabemos que es la United Fruit Company. Entonces, esta se formó en 1899 y cuando estuvo Estrada Cabrera, pues fue la principal fuerza económica del país. Llegó a controlar más del 40% de tierra cultivable del país, comprando grandes zonas agrícolas a muy bajo costo para mantener su monopolio y evitar que surgieran competidores o que se hiciera una sobreproducción del producto que haría bajar los precios. Estableció la primera red ferroviaria en el país, que posteriormente se transformó en un monopolio. También forzó a los campesinos a abandonar el cultivo y que trabajaran para la empresa como mano de obra barata.
También evadían impuestos y reprendían a los sindicatos con violencia si fuese necesario. Incluso usaron tropas del Estado en el gobierno de Orellana. Por fin quebró en 1975, pero fue comprada y renombrada como Chiquita Brands International y es como ahora la conocemos. Ahora vamos a ver el concepto de propiedad privada y para esto vamos a utilizar el libro del liberalismo de von Mises que fue publicado en 1927, donde trata el concepto de propiedad privada que se define como el derecho de un individuo a usar, disfrutar y disponer un recurso o bien. Esto es crucial para el funcionamiento eficiente de la economía, pues permite a los individuos tomar decisiones sobre el uso de sus recursos, fomenta la responsabilidad y las inversiones. La propiedad se enlaza con dos conceptos fundamentales, la libertad y la paz. La libertad es la capacidad de actuar de acuerdo con la propia voluntad dentro de un marco de respeto por los derechos de los demás. Y por otro lado, la paz es la coexistencia armoniosa de individuos y grupos en una sociedad. Esta se logra a través del respeto de los derechos de la propiedad y de la libertad individual, evitando la coerción y el conflicto. Para que el bienestar social se dé, se necesitan de los factores de producción. Uno es el trabajo humano. Dos es la tierra, que es cuántas materias y energía la naturaleza pone a nuestra disposición. Y la tercera y última es el capital, que son productos intermediarios elaborados por el esfuerzo humano a partir del elemento tierra. Estos factores deben de permanecer siempre en el control privado. El Estado y las personas deben de garantizar, mediante la libertad y la paz, proteger la propiedad privada, estableciendo la división de trabajo y posteriormente generar capital a través de los factores de producción para el bienestar y buen vivir del propietario. Ahora vamos a ver el concepto de propiedad privada en la obra Viento Fuerte de Miguel Ángel Asturias. Y para ello vamos a contar el argumento de la obra. Lester Mead es uno de los mayores accionistas de la Tropical Bananera S.A., a quien no le agrada la vida de millonario. De carácter humilde, finge ser un vendedor ambulante. Conocerá a Leland, una mujer casada que se divorciará para casarse con él, y a la familia de Adelaido Lucero, un trabajador de la Tropical Bananera que desea que sus hijos se independicen económicamente mediante el cultivo de sus propias tierras. El tiempo pasa y los hijos de Lucero, junto con otros pequeños agricultores, se han unido para formar la Mid Cojubul Lucero Ayuk Gaitán. Esta pequeña compañía sufrirá de tácticas inmorales e ilegales por parte de la Tropical Platanera S.A. Sin embargo, no se derribará, pues Mead siempre tiene una estrategia para salir a flote. Pasa el tiempo otra vez y debido a una venganza a cambio de su cabeza, un pequeño agricultor le pide a un chamán que destruya la Tropical Bananera S.A. con un viento fuerte. Este no solo arrancará la tierra de las plantaciones, no solo arrancará las plantaciones de la tierra y matará a los animales, sino también se cobrará vidas y la vida de los protagonistas. Bueno, ahora para entender un poco más sobre la propiedad privada en la obra, pues se necesita primero adquirir la propiedad, modificarla y explotarla. Y tanto la Tropical Bananera como los pequeños agricultores hacían esto. Modificaban la tierra con el fin de obtener riquezas de ellas. La preparaban, sembraban los bananos, aplicaban fertilizantes, pesticidas y una vez crecido el producto, que se tardaba alrededor de 2 años según el libro, se cortaba, se distribuía y se vendía. Esta modificación de la tierra se da mediante el trabajo humano. Dos factores esenciales, la tierra y el trabajo humano, son esenciales para obtener el capital, que en este caso será el banano. Ahora vamos a ver de la visión de Adelaido Lucero. Este no es una visión de un trabajador común de la platanera, pues a pesar de que trabajaba como mandadero, tenía su propia casa.
Reconocía el trabajo de la tropical platanera, pues sin ellos no hubiera habido ese progreso de tener pues el ferrocarril, también las propiedades que tenían para ellos hacer sus casas y los hospitales y trajo desarrollo al país. Ahora, Adelaido ahorró porque él vio que se podía independizar uno si sembraba su propio producto y después venderlo. Entonces, él ahorró para comprar la tierra. Y es interesante porque ahorró a plazos. O sea, no se dice si a hipoteca o a crédito, pero al menos podían comprar la tierra a plazos. Y también ayudó al ahijado de Cucho para que se mudara y consiguiera la tierra. Pues Adelaido pensaba, y lo cito aquí, ves de ver, dijo Lucero a su costilla. Esa tierrita, como te he dicho siempre, te lo repito, la quiero para que los muchachos siembren banano por aparte. No les quiero dejar más que eso, su independencia. Soy un tata que no quiere que sus hijos tengan patrones. Y por último, en su vejez, él cambia de opinión. Ve que que no se puede vencer a la platanera y piensa que Lester Mead tenía un pacto con el diablo. Pues, ¿cómo era posible de que seguía la pequeña empresa resistiendo los ataques de la platanera, a pesar de que pues no tenían tanto dinero? Entonces, él pensaba que había gato encerrado ahí, como lo veremos más adelante. Ahora bien, las tácticas que usaba la tropical platanera para destruir a la competencia y mantener su monopolio iban desde comprar el producto a muy bajo coste, no comprarlo en absoluto, regalar el producto a los consumidores. Lo vemos que cuando ellos consiguen, los pequeños empresarios consiguen su camión y van a tratar de vender a la capital su producto, se dan cuenta de que los de la tropical platanera ya les regalaron el producto a los consumidores, violando así una ley de la que hablamos anteriormente. También compraron a la prensa para difamar a sus competidores y algunos de ellos fueron a la cárcel por eso. Y también pues compraban a las aduanas y a los policías. También usaban la ayuda social como distracción. Como ya dijimos, pues regalaban viviendas, regalaban la tierra para que hicieran viviendas. También hicieron hospitales, consultorios y, como dice el Papa Verde, vendían la carne barata y todo barato en los comisariatos. También invirtieron millones de dólares en valorizar las tierras insalubres y repartían más salarios y sueldos que los mismos gobiernos. Otro era que privatizaban el transporte y intentaban destruir la propiedad privada de sus competidores. Recordemos que trataron de chocar con un tren al camión de los pequeños agricultores. Como dije anteriormente, estas prácticas violan los conceptos de libertad, pues entorpecen la recolección del capital. Ahora vamos a ver las acciones que Lester Mead y los agricultores intentaron hacer para contrarrestar estas tácticas. Y una fue el diálogo con el Papa Verde. Sabemos que Mead viajó a Chicago, pero que el Papa Verde pues solo le dio excusas y no aceptó ningún cambio. También usaron la estrategia de economía indígena y para explicar esto voy a citar. Además de ir a vender nuestra fruta en el camión, debemos instaurar una economía de indio. Yo no soy de aquí y sé lo que el indio puede por su frugalidad, por la simplicidad, por la aplicación constante que hace del sentido común, a su manera de ganar y de gastar lo que gana. El indio, para gastar, saca el pañuelo y tiene que desanudarlo a la fuerza de uña y dientes, y por eso no gasta tan fácilmente como nosotros que lo andamos, como dice el guanaco Villamil, en todas las bolsas y por puños. Es decir, que tenían que ahorrar el dinero que ganaban y después para usarlo para inversiones y para emergencias. ¿Cómo conseguir el transporte para vender el producto a la ciudad capital?
Y también, pues, esto lo hace Lester Mead, que él tuvo que sobornar al personal de los ferrocarriles y de la aduana, porque la Tropical Platanera era la única que tenía el monopolio para transportar fruta. Entonces, él lo soborna y con ello logra transportar el producto. Ahora, las innovaciones de Mead, pues casi al final de la obra se ve que él está cambiando de producto y ahora va a ser la harina de banano. Este es un producto novedoso que su competidora, al menos no se menciona en el libro, no lo está haciendo. Y también la segunda acción es que platica con los accionistas, pues Mead desea que se practique la libertad y la paz que corresponden a la propiedad privada. Y para ello lo cito. Ahora que ya saben ustedes, concluyó Stoner, cuáles son los métodos que emplea la Tropical Platanera S.A. a la que tengo el honor de pertenecer, si honor se puede llamar a la condición de traficantes negreros y esclavistas que tenemos debido a la política adoptada. Corresponde a ustedes rectificar el mal camino. No se puede seguir así en los trópicos americanos si no queremos perder definitivamente nuestro prestigio y nuestros negocios. La práctica demuestra que si vamos allí con las manos limpias de soborno, cooperando al bienestar de los pueblos sin sacrificio de un solo centavo en nuestras actuales ganancias y tal vez aumentándolas, se nos verá como amigos y no como enemigos. No somos honestos ni respetamos las leyes de los países en que operamos. No se nos quiere mal porque seamos norteamericanos, sino porque somos malos norteamericanos. Es siniestro aplastar todos los días la esperanza de los hombres que han sembrado sus tierras para vivir en paz. Bueno, como lo dije antes, proponía un mercado de libertad y paz. Ahora, vamos a hablar sobre la depreciación de la propiedad privada y esta se puede dar por plagas. En el libro se menciona el mal de Panamá, que es un hongo que afecta a las plantaciones. También por la ley de oferta y demanda, pues esta establece que el precio de un bien o servicio se determina por la relación entre la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Pero recuérdense que aquí la Tropical Platanera regalaba el producto para que no lo pudieran vender los pequeños agricultores. Bueno, y tenemos también los desastres naturales, que aquí se da en la devastación de la tierra, narrada por Asturias a través del realismo mágico que se da porque Puac, un particular, deseaba la venganza porque los extranjeros no le habían comprado su producto. El huracán destruirá las plantaciones de la tropical platanera, sufriendo una depreciación en su propiedad privada. Leland y Lester mueren, quizá porque la maldición cayó en ellos, porque a pesar de que habían ayudado a los particulares a pelear contra la tropical altanera, perdón, Lester tenía acciones en la misma y de estas dependía su gran riqueza, siendo así un ser actuante con doble moral al haber aceptado el pacto con Anderson, considerado como un demonio. Por lo tanto, Leland sufre la muerte simplemente por ser la esposa de Lester, porque recordemos que al final él la pone en su testamento. Y sabemos que este huracán va a destruir 12 millones de plantas de banano. Ahora bien, no se sabe si las plantaciones de los particulares también sufrieron daño. Y por último, solo como curiosidad, vamos a analizar el nombre de Leland Foster. Leland viene de Lea y Land, que significa Meadowland, que significa pradera. Y Foster nos dice el diccionario de Oxford, bring up a child that is not one's by birth. Eso significa adopción. Y literalmente en el libro dice que Leland Foster va a adoptar a Lester Mead. Y no solo a él, sino que también a esta república bananera. Pues también le parece injusto lo que estaba pasando y quiere apoyar a su esposo, que es un visionario, que quiere que se dé un mercado justo para todos. Y esa sería mi intervención. Muchísimas gracias.
Gracias por tu tiempo y tu ponencia, María Cristina. La verdad que tema muy interesante, hablar de propiedad privada, pues de la obra Viento Fuerte de Miguel Ángel Asturias. Ahora, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy nos toca hacer preguntas. Tengo dos preguntas que nos enviaron en el panel de comentarios y a los cuales yo, pues, les voy a dar algunos toques para podérselas hacer a ustedes, mis queridos ponentes. Así que empezamos con Ania. Eh, pues a ti, la pregunta, estas preguntas pues se las vamos a hacer a todos, ¿verdad? Eh, como investigadora, como crítica, eh, ¿cuál fue cómo fue tu aproximación hacia este tema? Qué te hizo decidirte por este tema? Eh, y en específico, ¿qué has encontrado dentro de los textos que te ha llamado la atención? ¿Alguna anécdota interesante que nos puedas contar referente a superstición e iconografía? Y por último, que nos digas si consideras que hay algunas investigaciones urgentes. Esa es una de las preguntas que vienen de los paneles de comentarios. Algunas investigaciones urgentes que hay que realizar. Deseo la palabra. Ok, gracias. Bueno, para empezar, ¿por qué decidir este tema y este autor en particular? Viene de bastante tiempo atrás, es decir, desde que empecé a leer a mí ya me interesó mucho, sobre todo la forma que tiene de narrar, ¿no? Que yo siempre he estado muy interesada más que nada en la narrativa, entonces me interesa más todo lo que tenga que ver con este aspecto. Y desde el primer libro que leí fue como definitivamente se nota, incluso hace poco estaba leyendo, que no tiene mucho que ver en cuanto al tema, pero estaba leyendo respecto a cómo se escogían a los premios Nobel, ¿no? De literatura y mencionaba a la organizadora del evento que no había una forma de describir cómo se escogen, ¿no? Es algo que tienen algo que tú lo identificas al leerlo y no sabes muy bien cómo expresarlo, ¿no? Entonces, puedo entender un poquito a qué se refiere cuando hablamos de Milla, por ejemplo. Y lo que intentaba, pues, era justamente encontrar eso que me llamaba la atención, intentar darle un nombre, ¿no? Por esas razones que empecé a enfocarme sobre todo en la estructura que tenía para escribir, que sería como la interacción que tuve directamente con este autor y con estas obras en particular. Y la segunda pregunta que me quedé un poco con la segunda, ¿cuál era la que me habías indicado? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar sobre iconografía y superstición? Ok, ok. Pues con esta obra, como incluso lo mencioné en su momento, tiene ciertos aspectos inesperados, ¿no? Creo que es lo que más te impacta al momento de que lees una obra que de verdad, cuando tú no te lo esperas, al momento de ser una narración en que tú estás siendo parte sin formar parte activa de la historia y sin tener ninguna consecuencia en ella, ¿no? Tú a veces como lector tiendes a decir, tengo el control absoluto de la obra y puedo como inducir a dónde va a ir, a dónde van a ir los personajes y de repente tener lo que comúnmente ahora se llama plot twist, ¿no? Es como te impacta, ¿no? Te juegas la vuelta. Y como particularidad, creo que de las tres obras, la que más me llama la atención es de Los Nazarenos, justamente, que es donde más se identifica un montón de elementos mágicos incluso. Y de todos los que existen, hay una parte al final de la obra donde aparece como la conclusión de uno de los personajes importantes, que es Carranza, que al final pues se descubre que realmente no es hijo de los padres que tenía, se queda sin familia, sin nombre, sin herencia, sin amor incluso, porque quien era su interés romántico resulta que era su media hermana. Entonces queda en un shock tan grande que este personaje pierde la cordura totalmente y en su cordura perdida va a buscar a uno de sus amigos, que en toda la obra se nota que no era un buen amigo de verdad, sino que simplemente estaba por las apariencias.
y en la locura pues termina encerrándose con él en un ático, no, ático es en el techo, en un sótano, en donde se quedan encerrados, ¿no? Y mueren ahí los dos de hambre. Creo que ese final personalmente es uno de los que más me impactó y que también provocaron más interés aún en estas obras, ¿no? Y respecto a las investigaciones urgentes que puedan haber, incluso pues al empezar con esta investigación, pues siempre está la parte de ver qué cosas se han dicho del autor de las obras, ¿no? Y todos creo que podemos decir acá que es muy común la perspectiva costumbrista, ¿no? Que tiene José Milla y todas las investigaciones y debates y abordajes que han habido respecto a ese tema. Y considero que suele quedarse un poco de lado las estructuras que utiliza para poder construir todos estos símbolos, ¿no? Que por lo que he podido descubrir acá, pues no son sencillas, ¿no? Sí tienen su complejidad de distintas maneras, hasta tal punto de crear estas conexiones entre un montón de relaciones, en este caso, pues la iconografía, ¿no? Entonces considero que también un abordaje desde este aspecto podría ser importante empezar a debatirlo, incluso esa es una de las razones también que me mueven a esta investigación, que también buscar profundizar más en su narrativa, en los elementos que utiliza, en cómo construye las historias y demás, ¿verdad? Muchas gracias, Ania. Sí, claro, leer a Mía, pues es ese transportarse a esa época y si tú hablas de iconografía y superstición, pues es tener todo ese absoluto de estos personajes que eran, que se puede decir que eran religiosos o que creían en todo esto. Todo esto, entonces, sí, definitivamente, pues, eso, creo que es un como decirlo así, como un transporte interesante para poder ver ese desarrollo de las obras. Eso es lo que quería decir. Eh, bueno, seguimos con el segundo ponente, Eric. Eh, También las dos preguntas, se las puede responder. La primera pregunta sería, ¿qué te llevó a esto? Yo creo que eso ya nos lo contaste un poco, pero nos lo puedes repetir. Dos, esta te la hago yo personalmente. ¿Cómo ha sido ese proceso de vos como crítico, pero entendiendo que hay rasgo emocional que te está carreando y que te está motivando y también el contarnos tus anécdotas, eh, abordándolas ya en crítica como, no sé cómo explicarlo, como algo más allá de ser objetivo, ¿verdad? Y cómo estás lidiando con estas situaciones. Y por último, ¿qué investigaciones te parecen urgentes para la literatura centroamericana? Deseo la palabra. Qué excelente, bueno, interesantes preguntas, ¿no? Bueno, para responder a la primera pregunta sobre cómo es que voy, pues, me intereso por este escritor, Tomás Era Roldán. Es que desde muy pequeño, pues, vi la tristeza, en primer lugar, de su hermana, mi bisabuela, eh, eh, Norberta López Sierra, de cariño Berta. Ella contaba en sus anécdotas familiares de que pues tuvo un proceso de luto y de duelo pues bastante fuerte en su vida cuando pues fallece el primogénito de los dos hermanos que es este poeta, ¿verdad? Tomás, y siempre genera cierto interés, ¿no? Porque dentro del contexto familiar se genera cierta, y se articula cierta polémica alrededor de su muerte, ya que pues sufre el exilio, es parte de un contexto social y político guatemalteco donde hay una represión ideológica y una persecución. De hecho, otros familiares, por parte de los López sufren exilio, como es el doctor Carlos Chúa López, que escribe que es autor del libro Una reforma universitaria a fuego lento, quien estuvo hoy también participando en la ponencia. Y entonces, en base a ese contexto, va despertando en mí el interés, ¿verdad? Por quién es este personaje del que hablan. No poseo sus libros físicos, ningún familiar lo tiene. Personalmente me es un poco molesto que ningún familiar
aborde pues su obra. Me molesta un poco, me indigna un poco que no haya, digamos, un trabajo académico por parte de alguien o ciertas como que impresiones o aproximaciones dentro de las conversaciones. Nada más queda como que el recuerdo de que murió, pues murió. Pero qué legado pues dejó, ¿no? Entonces yo me intereso por esto, me interesa mucho ese título, Yo te absuelvo, Satanás. ¿De qué me está hablando esta gente? ¿Qué es un libro de brujería o qué? Pero no, no es así, es una referencialidad con un lenguaje poético sutilmente utilizado que hace referencia a uno de los peores gobernantes que ha tenido Guatemala, que es pues Carlos Armando Castillo Armas. Y de ahí empieza ese interés en el abordaje académico y en el poder entender la Revolución de Octubre dentro de un espectador y un actor a la vez, porque el poeta es un testigo y también él viene no solamente a ser un testigo del mundo social y políticamente hablando, sino viene a ser un actor. Aparte de ello, para responder a su segunda pregunta sobre qué hacemos con esto, con este emocionalismo, ¿no? Este cargo de conciencia que hay en llevar, digamos, la obra, le pasó en algún momento posiblemente a autores como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Cuando sus amigos son quienes publican su obra, ese cargo de conciencia, o en textos que, pues a veces parecen parecen ser, digamos, no son valorados por el mismo autor y otros tienen que publicarlo. Sí juega un papel, digamos, un poco, fue un reto para mí y sigue siendo un reto porque continuaré desarrollando académicamente la obra de Sierra Roldán, pero lo que sucede es que no ha sido abordada por muchas personas, por nadie. Solo hay un artículo en Gaceta y lo poco que sabemos de él lo encontramos en el Diccionario Biográfico de Guatemala, escrito por Hausler Gell en el tomo 3 en el año 83. Encontramos ahí breves fragmentos de lo que fue su carrera académica, su carrera política y entonces ahí con esos datos biográficos es que yo voy recopilando toda esta tarea de investigación sobre esta figura. Sí hay un cargo de conciencia. Individualmente, le soy sincero, sobre más que todo aliviar el dolor de una hermana que fue mi bisabuela, en el aspecto de que hay una voz que me dice, responsabilízate por su obra, estúdiala, dala a conocer y trata de rearticular su obra y ver cómo esta lucha revolucionaria que caracteriza al poeta como rebelde y a nosotros como jóvenes, históricamente viéndolo, sociológicamente afirmándolo, en que la revolución siempre ha sido los jóvenes, cómo nosotros podemos rearticular todo ese contexto y toda esa historia de la Revolución de Octubre en los ojos del coronel Monzón y de Tomás Ira Roldán. Gracias Eric por responder las preguntas. Pues sin duda esperamos que vos también seas una pluma ardiente, ¿verdad? Y escuchemos de vos más adelante. Eh, y ahora pues las preguntas para María Cristina. Eh, y en este caso pues me gustaría que uno nos contaras qué te llevó a esto, qué te llevó a Asturias, qué te llevó a, a este libro, a este texto y personalmente me gustaría saber por qué, que nos cuentes por qué hablar de la propiedad privada. Es un tema un poco delicado, un tema diferente para nosotros, entonces me gustaría saber ese enfoque que le das. Número dos, pues cuál ha sido tu experiencia eh, eh, al presentar este tema para San Carlos, ¿verdad? Y número tres, pues cuáles son las investigaciones urgentes que tú crees que hay que abordar en el ámbito de la crítica literaria. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues en la clase de literatura guatemalteca nos dejaron hacer varios artículos para una revista y pues le doy las gracias a la licenciada Dora porque
pues nos introdujo a Asturias. Yo ya lo había leído con El Señor Presidente y Hombres de Maíz, pero nos dijo que leyéramos la trilogía bananera, al menos uno de los libros. Y yo escogí, pues, para empezar por el inicio, Viento Fuerte. Pues a mí me encantó la obra y ahí me di cuenta que habían ciertas particularidades con el liberalismo. Mi esposo, Otto Custodio, ha escrito una tesis sobre el liberalismo en la Rebelión de Atlas. Esta es una obra también literaria y por eso pues tengo nociones de liberalismo. Entonces, yo percibí que habían ciertas, este, pues, que el liberalismo busca la libertad a través de la propiedad privada y también, pues, busca la paz. Entonces, se puede dar en un ambiente donde todos respeten estos conceptos, pero lamentablemente la United Fruit Company pues en Guatemala no lo respetó, tampoco respetó el pago de impuestos y pues dio golpes de estado, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé muy bien que no se puede hablar de extremos. Por ejemplo, no se puede ser un liberal total o un país no puede ser eh, de carácter pues liberal y tampoco comunista, sino que tiene que haber un intermedio y eso se demuestra en los países europeos que han optado por estos, por adaptar estas ideas, ¿verdad? La siguiente pregunta es cómo se siente hablar de liberalismo, digamos, en San Carlos. Pues yo creo que, creo que la universidad acepta las dos corrientes, tanto la corriente comunista o socialista y la corriente liberal. Entonces yo creo que pues se puede sentir, al menos en esta época, uno cómodo hablando de estos temas. Y por último, ¿qué investigaciones necesitan ser abordadas? Pues yo creo que la literatura comparativa siempre va a ser una buena fuente, sobre todo si comparamos a nuestros autores tanto con ideales políticos o con otros ideales económicos, ideales sociales, como con obras de otros países. Así nosotros vamos a ver en dónde estamos situados y también vamos a promover a que más escritores escriban, porque eso es lo que hay que promover, que se escriba novela, que se escriba poesía, pero también con pensamiento crítico. Y yo creo que al adoptar de dónde venimos, de cuáles son nuestras influencias, pues podemos ordenarlas y crear nuevos productos. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Pues sí, tenés razón. Eh, Ahora pues tenemos la obligación de hablar desde de todos de todas las regiones, desde todas las áreas, desde todos los pensamientos. Y te agradezco también que hayas tenido el valor de hacerlo. No sé si el valor de tu parte, pero yo pienso que sí. Eh, entonces, por último, pues vamos a pasar a las conclusiones. En esta, pues les voy a ceder la palabra, te voy a ceder la palabra a ti, Ania. Después hablas tú, Eric, y después tú, María Cristina, para no seguir interrumpiendo el discurso. Y lo único que quiero es una breve conclusión de su ponencia y de la actividad en general. Así que te cedo la palabra, Ania. Ok, gracias. Bueno, parte de las conclusiones pues ya se han ido dando desde la ponencia hasta las preguntas, ¿verdad? Pero como para recapitular y ordenarlas. Respecto al autor en sí y a sus obras, y como mencionaba, considero que hay muchos otros aspectos más que no se han tratado a profundidad, incluso los mismos aspectos costumbristas de José Milla, pues podrían complementarse mucho más con unos estudios estructurales, ¿no? Porque incluso, volviendo a mi ponencia respecto a cómo estos elementos iconográficos de superstición, pues siguen siendo elementos costumbristas, ¿no? De que intentan reflejar
ideales, ideas, cosas que se van manejando en la sociedad en el momento que se escribieron las obras y que se están representando y tienen consecuencias en la vida, ¿no? De la sociedad en sí, de la comunidad. Entonces se puede construir esta unión, ¿no? De cómo estos elementos costumbristas se van articulando desde la estructura, ¿no? Y van creando, por ejemplo, los dos bandos, ¿no? Que esto no se dice de manera literal en las obras, pero se puede intuir la separación de dos ideales diferentes, de intenciones diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto creo que podría apoyar, mejorar esos puntos de vista, más que nada. Y en cuanto a la actividad en sí, pues siempre me pareció interesante desde que iniciaron las jornadas, ¿no? Que era algo que era necesario hacer. Y sobre todo, pues yo aplaudo bastante estos espacios en particular de estudiantes, que yo sé que a muchos pues les interesa bastante todas las ponencias súper interesantes que han estado dando estos días eh, licenciados, doctores, ¿verdad? Expertos en lo que hablan. Pero también es interesante pues que podamos nosotros como iniciantes en el mundo de la investigación literaria poder dar nuestras inquietudes y nuestros intereses, ¿no? Que pueden irse armando poco a poco eh, en estas actividades, así como compartiendo con otros compañeros, ¿no? Entonces, en sí, creo que son actividades sumamente necesarias. Estas mesas son muy necesarias y aprovecho un poquito a invitar también a otros compañeros de letras y de otras carreras incluso, no es necesario que sea solo de letras, que se animen a participar en eventos como estos, ¿no? Gracias, Aria. Eric, por favor. Muy bien, yo elaboré una conclusión específica sobre mi ponencia, a la cual quiero dar lectura. Compartiré por acá mi pantalla. Bueno, en conclusión, Tomás Sierra Roldán se forma individualmente, se concientiza, se abstrae de la realidad y prevé el progreso para sí mismo. Abandona el yunque y toma la pluma con la violencia que caracteriza a estos hombres de sangre caliente. Se posiciona lejos del hermetismo poético, abandona las ficciones y escribe una prosa virgen e influenciada por la disciplina periodística que utiliza responsablemente para articular el escenario político contextualmente latente. Sierra Roldán es poéticamente testigo, es decir, un espectador, pero también es políticamente actor, es decir, un intérprete. Muchas gracias. Y respecto a la pregunta sobre las jornadas académicas de literatura, pues es un gusto, un privilegio tener esta participación, poder conocer el pensamiento, la subjetividad de otras voces en construcción, como lo es Lucero, como lo es María Cristina, como lo es cada una de las personas que pues han estado en estas mesas, y agradecer a la universidad por la oportunidad de poder crear escenarios y espacios donde se vengan a articular de una forma eh, libre, digamos, nuestra expresión, pero más allá de poder, digámoslo así, enfrentarse ya como lector, pensaría yo. Cuando ya empezamos a generar inquietudes ya en nuestro hábito lector, empezar en la formación de un lenguaje riguroso, pero no hablo de un lenguaje que viene a ser timbrado o en su semántica o en su estructura sintáctica viene a ser con palabras muy difíciles. No, 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 para nada. Sino que estos espacios vienen a tener esa construcción eh, para una voz natural de las ideas que suscitan estos diálogos que tenemos nosotros con los libros. Quisiera yo citar a Augusto Monterroso cuando dice, leer un libro es conversar con alguien, leer un libro o leer un buen libro es tener una conversación educada con alguien. Entonces estamos en un ámbito donde esas inquietudes se vienen a generar académicamente en una conversación, en lo que va teniendo tendencias a un ensayo, ¿verdad? Y pues felicitar a la universidad y animarnos a cada uno de los estudiantes, también a los compañeros, a poder venir a presentar nuestras ponencias y que estos tres temas que se han abordado, sobre todo la Revolución de Octubre, personalmente despertó para mí ese interés histórico para poder develar la realidad
social y política de mi país y poder, de cierta forma, salir de los paradigmas y poder develar a través de la crítica la realidad actual como consecuencia del pasado. Muchas gracias. Gracias, Eric, por tus palabras. Y ahora, María Cristina, por favor. Muchas gracias. Bueno, como conclusión, pues en Viento Fuerte, Adelaido Lucero, Lester Mead y otros particulares reconocen que la propiedad privada puede independizar al humano económicamente, tanto de su empleador como de sus progenitores. Esto mediante los factores de producción que son el trabajo humano, la tierra y sus bienes, y el capital, que sería el producto del banano. Sin embargo, esta posible ganancia se ve comprometida por terceras personas, por terceros factores como las plagas, la ley de oferta y demanda y los competidores. Entre estos últimos, pues está la tropical platanera, la cual realizó acciones inmorales e ilícitas para mantener su monopolio y destruir su competencia, evidenciando que la paz y la libertad definidas por von Mises no son respetadas por el monopolio de la empresa, comprometiendo los beneficios obtenidos de la propiedad privada. Por último, los desastres naturales son una causa de depreciación de la propiedad privada y la tópica altanera lo sufre con deterioro físico de la propiedad al ver sus construcciones y plantaciones de banano destruidas por el huracán. Pues muchas gracias. Y ahora con respecto a qué pienso yo de las jornadas, pues me parecen excelentes. La verdad es que conocer a nuestros autores, conocer tanto los autores de Guatemala como de Centroamérica nos da identidad. Y esa palabra es muy importante porque creo que en Guatemala pues tenemos que sentirnos orgullosos de que aquí también hubo gente, hubo escritores, hubo generaciones y eso nos motiva también pues a los que escriben a seguir con esto, a formar la siguiente nueva generación de escritores, a leer qué se produjo en Guatemala y sobre todo a personas como Asturias, que de verdad que en vez de envidiarlo debemos admirarlo por todo lo que hizo, todas sus obras, todos los géneros que abarcó, su creatividad. Y pues es importante que se sigan las jornadas académicas y que estudiantes pues participen en ella. La verdad es que se practica bastante haciendo este tipo de investigación y se nutre uno aprende muchísimo. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, María Cristina. Pues ya estamos llegando a la parte final de la ponencia. Quiero pues agradecer a los tres ponentes que, número uno, hayan permitido que los llame por su primer nombre, por haber tenido esa confianza, por, por haber, pues, haber hecho de este espacio algo más cómodo. Solo antes de darles sus diplomas, quería mencionar que es importante que noten que ustedes siendo siendo el papel de críticos en estas primeras inquietudes, como lo dice el título de la ponencia, pues ya están abriendo temas que les pueden dar para el resto de la carrera, que le puede dar a muchas personas, si esto llegara a ser ya un producto que podamos revisar en algún archivo. Entonces, así que los motivo a que sigan, a que se enfoquen en sus intereses. De alguna u otra forma, pues van a encontrar los métodos críticos para poder abordarlos, y esa es una de las partes más bonitas de esta carrera. Desde lo personal les digo, la crítica literaria, pues no solo, o sea, ahorita la aplicamos en textos, pero la aplicamos en todos los aspectos de la vida, eso lo queremos ver así. Y nada, pues ese fue mi comentario personal. Entonces, ahora sí, procedemos a los agradecimientos y entrega de diplomas. Empezamos con el primero, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras. Otorgan diploma a PEM Ana Lucero Álvarez López
por su excelente participación en el desarrollo del panel Primeras Inquietudes de Investigación Literaria, Planteamiento de Estudiantes de Letras, como conferencista de su ponencia titulada La superstición y la iconografía religiosa como indicios fundamentales en el hilo argumental de las obras La hija del adelantado, Los nazarenos y El visitador de José Mier. Dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre con duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre de 2024. Y le enseñé a todos. Así que muchas gracias. Segundo sería el diploma al estudiante Eric José Ortiz López por su excelente participación en el desarrollo del panel Primeras Inquietudes en Investigaciones Literarias, Planteamientos de Estudiantes de Letras, como conferencista de su ponencia titulada Tomás Sierra Roldán, Pluma Ardiente de Guazacapá, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, una duración de 10 horas, Guatemala, 19 de octubre de 2024, y bien, a todos. Y por último, a la licenciada María Cristina de Los Ángeles Dávila Abraham, por su excelente participación en el desarrollo de primeras inquietudes en investigación literaria, planteamientos de estudiantes de letras, como conferencista de su ponencia titulada La propiedad privada en la obra Viento Fuerte de Miguel Ángel Asturias, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios, y los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre del 24, y bien enseñada todo. Bueno, con esto pues ya entregamos diplomas y cabe recordar que a todos los estudiantes que nos están viendo, el formulario de asistencia aparecerá en los comentarios de la transmisión 20 minutos antes de finalizar la actividad, o sea, a las 3:40. O sea, les recuerdo que tienen que llenar el formulario para la asistencia. Y también los quiero invitar al siguiente evento académico, que es de ahorita empieza a las 4, de 4 a las 6. El panel se llama A propósito de la declaratoria del año de Miguel Ángel Asturias, reflexiones desde la academia. Como moderadora tenemos al magíster Alexander Ganet de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y como otros participantes tenemos a la licenciada Lilian Quinad del Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, a la licenciada Melissa Sánchez del Instituto de Estudios de Literatura Nacional INESLI, y a la doctora Gladys Tovar, Departamento de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues con esto nos despedimos de la actividad. Les agradezco a todos su tiempo, su espacio. Sigamos reviviendo estos espacios de literatura centroamericana. Hablemos de Centroamérica, hablemos desde Centroamérica, y les agradezco mucho. Feliz tarde.
Humanidades.